Soy Isabel Serrano del grupo segundo B y hoy les hablaré sobre tres rutas. Lo explicaré lo mejor que pueda. Son la fosforilación oxidativa, la glucogénesis, la cual es la síntesis del glucógeno, y la ruta de las pentosas. Bien, comenzaremos con la fosforilización oxidativa. Esta cuenta con 4 complejos, los cuales son estos de aquí, este y este. Ahora bien, para esto se tiene que empezar que en el complejo 1, que es este de aquí, el NAD libera 12 electrones, justo como se indica, y un protón al complejo. El protón es estos de aquí, son los hidrógenos que pasan a través de del complejo, pasando de la mitocondria, la matriz de la mitocondria al espacio intermembranoso, el cual es este de aquí. Para acá se encuentra el citoplasma y pues esta es la membrana externa y esta la interna. Bien, pues justamente como se mencionó, pasa un protón por aquí que es hidrógeno, que es del NADH, el cual se oxida y termina como NAD positivo, y el hidrógeno que tenía es el que se pasa hacia acá. Muy bien, ahora bien, son transferidos después por el complejo, por la coenzima Q, después al complejo 3, y aquí de hecho aquí se muestra exactamente por dónde está la ruta, que es por todo esto de aquí, pero eso lo vamos a ver poquito a poquito. Vamos a ver lo que sucede en el complejo 2. Ahora bien, pues el FADH2 es reducido a FAD. Lo que pasa es también lo mismo. Los electrones del hidrógeno quedan justo aquí, y estos son transferidos también a la coenzima Q, el cual después son transportados a el complejo 3 justamente por esta misma coenzima. A su vez, en el citocromo C, aquí es donde transporta los electrones que vienen de estos lados, los toma para después ser transportados al complejo 4. En el complejo 4 se reciben los electrones justamente y pasan a ser transferidos al oxígeno molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que justo como dice aquí, el oxígeno se combina con la matriz para formar H2O, que son 2 moléculas de agua, y además se bombean 2 hidrógenos, al igual que en el complejo 3. Estas flechas indican que pasan hidrógenos al espacio intermembranoso por los complejos. Ahora bien, en el complejo 4 pues justamente es donde pasa todo esto, y los protones al regresar a la matriz mitocondrial lo hacen a través de la ATP sintasa, que provocan conformaciones que permiten formar justamente ATP. Es un poco rebrujado, pero básicamente lo que hacen es que los hidrógenos pasan derecho y los electrones, o sea las cargas negativas, lo que hacen es, en estas partes viajan igual, hice la misma ruta por los complejos que son tomados del 1 y del 2 para llegar al complejo 4, donde se juntan con otras cargas que son los de entrando con los otros hidrógenos. Algunos pasan por acá, pero otros son tomados aquí y con el propósito de formar moléculas de agua. Y justamente para poder volver los hidrógenos hacia la matriz mitocondrial, que es este espacio de aquí, lo que sucede es que justamente por la ATP sintasa pasan y forman ATP.
Bien, ahora se hablará sobre la glucogénesis, la cual para esto se tiene que saber que la glucosa entra a la célula utilizando un ATP, el cual le quita su grupo fosfato y se agrega a la molécula en el carbono 6. Por eso su nombre pasa a ser glucosa 6-fosfato. El ATP se pasa a transformar a ADP. Todo es posible a una enzima llamada gluconasa. Esto es cuando ocurre en el hígado. En dado caso que suceda en el músculo, pasa a llamarse exoquinasa. Pero bueno, suponiendo que esto ocurre en el hígado, pues nada más lo único que cambia son las enzimas. Todo lo siguiente de la ruta sigue siendo exactamente igual. La glucosa 6-fosfato es reorganizada por una fosfoglucomatasa, es decir, cambia el grupo fosfato en el número de carbono. En vez de ser del carbono 6, pasa a ser al carbono 1. Por eso su nombre cambia a glucosa 1-fosfato. Ahora, después se une un UTP a la glucosa, formando UDP-glucosa. Todo esto gracias a una enzima llamada UDP-glucosa pirofosforilasa. Como la glucosa no puede empezar una cadena por sí sola, lo que sucede es que un glucógeno ayuda a este proceso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto sucede que UDP-glucosa se une a un glucógeno gracias a una glucógeno sintasa y libera un UDP, pero estas son unidas para formar unidades de glucósilo. ¿Esto para qué? Pues para poder tener más una estructura que ayude a que el glucógeno sea resistente, pero fácil, o sea que sea fácil de eliminar. O sea, no de eliminar, ¿cómo sería la palabra correcta? Bueno, sería que más bien fuera fácil de compactar y que sea de una degradación rápida para que esto el cuerpo lo utilice. Pero antes de esto, una enzima ramificante lo que hace es agregar justamente una rama a la molécula. ¿Para qué? Pues esto es justamente para que sea más compacto, como se mencionó. Esto lo hace que es por encima, justamente por la enzima ramificante. Con esto es posible que se formen varios glucógenos y ahora sí se vayan a la reserva de energía, teniendo enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Bien, ahora con las rutas de las pentosas. Bien, la ruta de las pentosas cuenta con dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. En la fase oxidativa, lo que sucede es que la glucosa 6-fosfato se oxida para formar 6-fosfoglucanolactona por una enzima deshidrogenasa. Como bien su nombre lo dice, toma un grupo hidrógeno de la molécula para dárselo a un NADP del ambiente, que se pasa a ser NADPH más hidrógeno. Ahora bien, la 6-fosfoglucanolactona por una gluconolactasa toma una molécula de agua y en el anillo de la lactona se abre, provocando una reacción de hidrólisis. Ay, no sé si se escribe bien. Bueno, una reacción de hidrólisis. Esto justamente termina por formar 6-fosfoglucanato. Ahora bien, 6-fosfoglucanato se transforma en ribosa 5-fosfato por una enzima llamada 6-fosfoglucanato deshidrogenasa.
Igual, su nombre es hidrogenasa, que significa que toma un grupo hidrógeno. Se toma otro NADP del ambiente, se le pone el grupo hidrógeno, justamente como la enzima indica, formando NADPH. A la vez es liberado un carbono en forma de dióxido de carbono. Ahora bien, esta es una parte un poco confusa. La ribosa 5-fosfato puede pasar a silosa 5-fosfato por una epimerasa, o a ribosa, sigue siendo ribosa 5-fosfato para tener otras rutas por una isomerasa. Bien, en el caso que se convierten en fosfopentosa por una fosfopentosa isomerasa, se puede transformar ya sea en cetosa o aldosa. Por justamente lo que sucede es que cambia la configuración de la molécula. Lo que justamente como su nombre lo dice, pues cambia completamente la configuración, pues para dejar de ser ribosa a ser silosa, y el fosfato se encuentra aún en el carbono 5. Esto es lo que indica. La ribosa pasa a ser ribosa 5-fosfato, lo que justamente una isomerasa cambia su estructura y sigue manteniendo su carbono en el el grupo fosfato en el carbono 5. Bien, ahora bien, por una enzima transcetolasa pasa a transformarse en pseudopeptulosa 7-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato, que pasa a ser parte de la glucogénesis o en bien para otros usos. Bien, en dado caso, en la silosa 5-fosfato, por medio de la misma enzima transcetolasa, también puede pasar a pseudopeptulosa 7-fosfato o directamente a gliceraldehído 3-fosfato por una transcetolasa. En este caso, pseudopeptulosa 7-fosfato por una transaldolasa pasa a ser eritrosa 4-fosfato. Cambia estructura y número. En el número en el que se encuentra el grupo fosfato pasa de ser del carbono 7 al carbono 4. En dado caso, el gliceraldehído 3-fosfato, que viene de ribosa 5-fosfato, por medio de esta misma enzima, se transforma directamente en fructosa 6-fosfato. La eritrosa 4-fosfato también se transforma en fructosa 6-fosfato por una transcetolasa. Esto terminando en componentes que terminan en la glucólisis para obtención de energía o bien al ciclo de Krebs. Bye.